Sala Evangélica. Pioneros del Evangelio en Honduras. Los primeros misioneros encomendados a la obra en Honduras por las asambleas vinieron de los Estados Unidos de América en 1898. Entre ellos, los hermanos Eulalio Grob, Roger Eumes, Christopher Knapp, Carl Armending, el hermano Mesmer y la señorita Fanny Arthur. Los colportores de las sociedades bíblicas también ayudaron y abrieron los primeros surcos del Evangelio en muchos países como el nuestro. Al introducir la palabra de Dios, en un tiempo cuando su lectura era prohibida por los jerarcas religiosos, debido al gran perjuicio y abierta oposición religiosa en aquellos días, así como las pobres condiciones sanitarias y las dificultades de transporte, pasaron muchos años antes de ver los primeros frutos de la predicación del Evangelio. Estos son algunos pioneros del Evangelio en Honduras. Alfredo Hawkins. El hermano Alfredo Hawkins llegó a Puerto Cortés, Honduras, en el año 1911, encomendado por su asamblea en Inglaterra como colportor de la Sociedad Bíblica Americana. Por 8 años viajó, a veces a pie, recorriendo las montañas y pueblos de Centroamérica, Colombia y Venezuela. Al regresar a Inglaterra en 1919, don Alfredo, impresionado con la gran necesidad espiritual de Honduras, habló de ello a las asambleas cercanas a su ciudad. Como resultado, fue encomendado a la obra en Honduras como misionero, habiendo renunciado a la Sociedad Bíblica Americana. En ese mismo año, el 4 de septiembre, don Alfredo se casó con la señorita Avelina Weber, quien también se había entregado al Señor para servirle en su obra. Juntos, don Alfredo y doña Avelina vinieron a Honduras en 1920 y vivieron en Tegucigalpa por unos meses, donde nació su primera hija, Alfreda. Don Alfredo se dedicó a tiempo completo a la obra empezada por el hermano Christopher Knapp en San Pedro Sula. Además, con su esposa, doña Avelina, trabajaron mucho entre los obreros de la Cuyamel Fruit Company, viajando, visitando, predicando con la palabra de Dios, dedicándose a establecer una obra fija en los diferentes lugares de Honduras. En agosto de 1948 llegó al país la señorita Alfreda Hawkins, hija de los hermanos don Alfredo y doña Avelina Hawkins. La señorita Alfredita Hawkins, siguiendo el ejemplo de sus padres, sirvió al Señor en Honduras, decidiendo ayudar en la imprenta y en la obra en La Ceiba. En 1968, don Alfredo y doña Avelina tuvieron que regresar a Inglaterra por causa de su salud alterada, pero aunque sus cuerpos estaban allá, sus corazones y oraciones siempre estaban con sus amados hermanos en Honduras. Doña Avelina pasó a la presencia del Señor el 31 de diciembre de 1973 y don Alfredo partió el 23 de septiembre de 1978 para estar con aquel a quien tanto amó y sirvió tan fielmente. Don Alfredo y doña Avelina fueron muy queridos por el pueblo de Dios en Honduras y son recordados con gran amor por su generosidad, ayuda a los pobres, humildad y devoción a la obra del Señor.
En el campamento bíblico El Encuentro, en Valle de Ángeles, estando aún en vida don Alfredo Hawking, se dedicó uno de los edificios del campamento con el nombre de ellos, en reconocimiento a su labor, amor y completa dedicación a la obra del Señor en Honduras. Se puede decir que el tema de la vida de don Alfredo y doña Avelina fue Dios primero, otro después y nosotros por último. En 1932 llegaron a San Pedro Sula, Honduras, don Juan y doña Nettie Rudock, acompañados del hermano Alfredo Hawking, quien les habló de la gran necesidad que había en Honduras. De esta manera, ellos se sintieron guiados a quedarse porque vieron que la necesidad era realmente grande. Fue así que en 1932, don Juan y doña Nettie Rudock pusieron su base en el bello puerto de Trujillo. Desde ahí viajaban en los trenes de la United Fruit Company, que en aquel entonces tenía una gran red ferrocarrilera que les permitía visitar muchos campos bananeros y predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Hicieron obra de pioneros, arando en tierra árida, sufriendo con frecuencia la malaria y el dengue por las condiciones sanitarias adversas. Don Juan y doña Nettie Rudock también fueron pioneros en los campamentos bíblicos para niños. La idea inicial surgió de doña Nettie Rudock, quien quería un campamento para niñas para compartirles la palabra de Dios por una semana entera. En 1978, don Juan y doña Nettie Rudock, debido a una avanzada edad, regresaron a California. Para decirles adiós, se reunieron en Tela el 25 de febrero de 1978, representantes de muchas asambleas. En esa ocasión, se hizo memoria de su labor con anécdotas y testimonios emocionantes. También estuvieron presentes cuando en el campamento El Encuentro Valle de Ángeles se dedicó un dormitorio en su honor. En las cartas que ellos escribieron posteriormente, se podía ver que la obra en Honduras seguía teniendo el primer lugar en su corazón. En el año 1938 ingresó a Honduras don Santiago Escolón y su esposa doña Olivia. Venían encomendados a la obra por la asamblea en Detroit, Michigan, y ya habían aprendido el español en Guatemala, donde sirvieron al Señor por varios años. Se radicaron en La Ceiba y desde ahí, utilizando el ferrocarril de la Standard Fruit Company, se dedicaron a pregonar el Evangelio y establecer asambleas en el departamento de Atlántida. En 1948, don Santiago Escolón comenzó a publicar la revista mensual Verdades Bíblicas, con artículos doctrinales, expositores y de edificación. Se distribuía gratis dentro y fuera del país. La circulación alcanzó 10,000 ejemplares mensuales, pero en un momento, debido al brusco aumento del costo postal, se tuvo que reducir la edición. Don Santiago dedicó mucho tiempo al estudio de las Escrituras y poseía un caudal de conocimiento bíblico espiritual. Su ministerio, en las muchas conferencias y asambleas que con tanta frecuencia visitaba, fue siempre deseado y apreciado, especialmente en los estudios regionales para ancianos y hermanos responsables. En marzo de 1983,
Los hermanos en La Ceiba les festejaron a don Santiago y doña Olivia Escolón su doble aniversario de 50 años de bodas y de servicio en la obra, en una forma simple pero llena de cariño y emoción. Los Escolón sirvieron al Señor en Honduras por muchos años, con el amor, el entusiasmo y el dinamismo que los caracterizaba siempre, predicando el Evangelio y la sana doctrina, dejando para nosotros un legado digno de imitar. Roberto Cheden. Don Roberto ingresó en las Fuerzas Armadas durante la Segunda Guerra Mundial y mientras viajaba a África del Sur para su adiestramiento como piloto en la Real Fuerza Aérea Británica, aceptó al Señor Jesús como Salvador de su alma. Desde ese momento tan emocionante, don Roberto prometió al Señor que dedicaría su vida para servirle donde quiera que Él le llamara. A su regreso a Escocia, don Roberto Cheden se congregó en una asamblea donde conoció a doña Juanita, con quien contrajo matrimonio en 1947. Y así, atendiendo al llamado del Señor, los hermanos Roberto y Juanita Cheden vinieron a Honduras el 11 de noviembre de 1950. Varios hermanos les recibieron con los brazos abiertos al arribar a Puerto Cortés, entre los cuales estaban los hermanos don Santiago Escolón y su esposa doña Olivia. Con la llegada de don Roberto y doña Juanita Cheden a Tegucigalpa en 1951, se comenzaron allí las reuniones públicas de evangelización y el partimiento del pan en un local alquilado en Barrio Morazán, cerca del Estadio Nacional. Por el año de 1980, los esposos Cheden volvieron a la costa norte, radicándose en el puerto de Tela, utilizando esa asamblea como punto de salida para visitar las asambleas pequeñas en el departamento de Atlántida. Doña Juanita prestó sus servicios a los residentes del hogar de ancianos en varias maneras, especialmente cuando los residentes se enfermaban y era necesario llevarlos al hospital o al médico. En 1986, después de estar en Tela por 6 años, cuando murió el hermano don Santiago Escolón, los esposos Cheden se trasladaron a la ciudad de La Ceiba para hacerse cargo de la redacción de la revista Verdades Bíblicas. Don Roberto Cheden contribuyó mucho con la enseñanza de la sana doctrina, de la cual perdura hasta hoy en todos nuestros corazones. En 1992, los esposos Cheden, que habían dedicado su vida a la obra del Señor en Honduras, se trasladaron a Canadá para pasar sus últimos días en la tierra hasta que el Señor los llamó para estar con Él en las mansiones celestiales. Habiendo dejado tras sí los surcos hechos durante sus vidas en los campos arados de nuestra tierra, que tuvo la dicha de recibir de sus manos la semilla eterna de la bendita palabra de Dios. Ellos habían llegado primeramente a Guatemala y estuvieron 2 años en Guatemala, y después de esto se trasladó aquí a Honduras para ayudar a otro pionero, el señor Alfredo Hawkins. El señor Alfredo Hawkins vino aquí en el año 1911 y don Juan, doña Nete llegaron en el año 1928. Y luego vinieron los hermanos Escolón. Ellos vinieron de Detroit en el año 36, yo creo, alrededor de esto. Pero después la guerra, y no había otros misioneros hasta después de la guerra, y yo y mi esposa venimos aquí en el año 50. Somos un poquito anticuados, ¿verdad? 50.
y ahora estamos en 2006. Caramba, bien anticuado. Sí, hermano. En el año 1950 arribamos allí en Puerto Cortés y por primera vez estamos tocando el suelo de Honduras que venimos a amar de todo nuestro corazón. Don Manuel Nasralla. En 1904, en Trujillo, Colón, nació Don Manuel O. de Nasralla, en un hogar fervientemente católico. Creció en ese ambiente y luego de cursar sus estudios primarios, se trasladó a La Ceiba y trabajó en la primera oficina del Banco Atlántida. Luego de unos pocos años, viajó por barco a Jerusalén, portando una Biblia que le habían regalado, y pese a la oposición a que la leyera, él la siguió leyendo. En Jerusalén trabajó para un banco inglés y siguió practicando los ritos católicos. En 1938, en ocasión de la llamada Semana Santa, Don Manuel O. de Nasralla fue invitado a una conferencia de los hermanos que se celebró en el Monte Carmelo en Jerusalén, y allí recibió al Señor Jesús como su Salvador, el domingo de Resurrección. Simultáneamente, y como fruto del ministerio de don Juan y doña Nati Rudock, que habían comenzado una obra en Trujillo, aceptaba al Señor su mamá, doña Florinda, y luego lo harían la mayoría de su familia. Después de un tiempo, don Manuel regresó a Honduras y se incorporó nuevamente al Banco Atlántida hasta su retiro como primer vicepresidente de dicha institución. En 1947, trasladado por el banco a Tegucigalpa, don Manuel y la familia Nasralla se trasladó de Trujillo a la capital y comenzaron a celebrar reuniones y la Cena del Señor en su casa, juntamente con miembros de su familia. Fue así que iniciaron la primera asamblea en Tegucigalpa, de la que don Manuel fue anciano hasta su traslado a Valle de Ángeles, donde siguió ejerciendo dicha función. En 1957, don Manuel Nasralla visitó a su hermano Naín en Chicago. Él y su esposa le llevaron a un campamento de familias, y don Manuel quedó muy impresionado por todo lo que vio y tuvo el deseo de hacer un compromiso, igual en Tegucigalpa. El terreno para el campamento El Encuentro en Valle de Ángeles lo compró don Manuel Nasralla el 25 de marzo de 1968. El 18 de abril del 2003, el Señor llamó a su presencia a don Manuel Nasralla, a la edad de 88 años. Don Manuel promovió y organizó la Asociación de Salas Evangélicas de Honduras. Apoyó los primeros esfuerzos para iniciar los campamentos en tela. Fundó el campamento El Encuentro en Valle de Ángeles. Fue cofundador de los ministerios cristianos de mayordomía, y seguir enumerando todas las actividades, personas, siervos de Dios y ministerios que contaron con su consejo y apoyo, sería difícil en una vida tan fructífera como la de don Manuel Nasralla, un fiel administrador del Señor y pionero del Evangelio en Honduras, quien sembró en el tiempo lo material para cosechar en la eternidad lo espiritual. El 22 de agosto de 1951 arribaron al país los hermanos Jaime y Vera Pugmire, procedentes de Inglaterra. En esto, pensad, programa devocional que tiene el propósito de dejar en su mente y corazón
un pensamiento de la palabra de Dios para su vida diaria. Meditaremos hoy en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5 y versículos 14. Vino a nuestro país por amor al Señor y con el propósito de predicar el Evangelio y luego enseñar la doctrina y ayudar a los hermanos a establecer asambleas, edificar a los ancianos y aconsejarles en la expansión de la obra y la solución de los problemas que se presentasen. Trabajando también entre los jóvenes y teniendo una vida ejemplar, ganó así un sitio en el corazón de cada joven. Muchos pueden testificar que el hermano Jaime fue de gran ayuda en este sentido. Especialmente apreciados fueron los programas radiales que por muchos años se transmitieron, o sea, En esto pensad y lo que la Biblia enseña. También fueron de gran ayuda a las asambleas en lugares distantes los mensajes de ministerio que el hermano Jaime grababa en cassettes, así como la grabación de los signos. En 1954, después de haber permanecido casi año y medio en San Pedro Sula, los esposos Pugmire se trasladaron a Puerto Cortés. En Puerto Cortés recibieron con agrado la noticia de que unos misioneros llegarían para ayudar en la obra. Los esposos Pugmire salieron casi todos los días al aire libre predicando el glorioso mensaje del amor de Dios por medio de un altoparlante. En 1984, en San Pedro Sula, durante el mes de junio, los agasajos empezaron para los hermanos Jaime y Vera Pugmire, quienes estuvieron por 33 años en nuestro país y estaban por despedirse. El día 26 de junio, a las 9:10 de la mañana, casi en su totalidad, la congregación se hizo presente en el aeropuerto para decir un hasta luego a los hermanos Pugmire, mientras encomendaban en oración al pueblo de Dios que quedaba atrás y que veían alejarse por la ventana. En 1952 vino del Canadá el hermano Guillermo Tidbury y su esposa, doña Lina. Su principal centro de trabajo fue el Progreso Lloro. Fue de gran ayuda en levantar la obra y la sala en esa ciudad. Con su ayuda, la asamblea en el Progreso creció rápidamente y luego construyeron su propia sala. Aproximadamente en el año 1956, el hermano Guillermo fue el primero en visitar Cuyamel Cortés, predicando el mensaje del Señor. Cuando en una de las visitas que hacía a los hermanos en el paraíso de Omoa, fue invitado a ir allá. Después de ausentarse unos años, don Guillermo y su esposa, doña Lina, regresaron a Honduras en 1977, radicándose en Ciguatepeque, desde donde visitaba muchas asambleas en la costa norte. En 1982, don Guillermo y doña Lina Tidbury se despidieron de la obra en Honduras. Esto debido a una seria enfermedad cardíaca que nuestro hermano Guillermo padecía y que lo obligó a regresar a Canadá, donde pasó los últimos días de su vida aquí en la tierra. El hermano Guillermo pasó a la presencia del Señor el 28 de septiembre de 1997, dejando tras sí las huellas indelebles de una vida que supo responder al llamado de Dios y al clamor de muchas almas que encontraron en su vida y su ministerio el amor de Dios. Don Samuel Hanlon y su esposa Edna vinieron de Escocia en 1955. Laboraron en distintos lugares tales como Puerto Cortés, San Pedro Sula y Olanchito. Don Samuel y su esposa Edna se trasladaron y residieron en Olanchito Lloro desde 1969 hasta 1971. El hermano Samuel Hanlon aprendió rápidamente el español, por lo que pronto fue de mucha ayuda y bendición
al pueblo del Señor en Honduras, y su ministerio en las conferencias generales fue de mucho estímulo en el crecimiento de la iglesia. En el año 1973, comenzaron a llevar el Evangelio al Encino Olancho, y fue con don Samuel Hanlon que los hermanos de ese lugar celebraron por primera vez la Cena del Señor. Don Samuel Hanlon puso al servicio del Señor no solo sus conocimientos adquiridos de la palabra de Dios, sino también sus conocimientos como arquitecto profesional, y de igual manera su esposa Edna, quien era enfermera de profesión, sirvió al Señor atendiendo la salud de muchos hermanos de manera gratuita. Fue con la ayuda del hermano Samuel Hanlon que se construyeron algunas salas evangélicas de nuestro país, Honduras, gracias a sus conocimientos como arquitecto. Entre 1992 y 1993, el hermano Samuel Hanlon y su esposa Edna estuvieron de regreso en Honduras después de algunos años de ausencia. Esta vez continuaron trabajando especialmente en Puerto Cortés, donde ayudaron a construir una pequeña sala en Barrio Medina. Después de ese tiempo regresaron a Escocia, donde continuaron trabajando fielmente en la obra hasta que el Señor los llamó a su presencia. Don Stanley Hanna nació en Tailandia, Asia, el 9 de octubre de 1926. De padres misioneros y con un profundo amor a la música y la palabra de Dios, aceptó al Señor a los 5 años de edad. Durante la Segunda Guerra Mundial, don Stan Hanna ingresó a la Marina de los Estados Unidos. Al terminar la guerra, dedicó su vida al servicio del Señor en el año de 1947, uniéndose a la Asamblea en Nueva Orleans y laborando en el Centro de Buenas Nuevas que el hermano Vernon Scliff había establecido. En Nueva Orleans conoció y contrajo matrimonio con doña Esma, hija de don Salvador y doña Florinda Nasralla, padres también del hermano Manuel Nasralla. En 1957, después de servir al Señor por 10 años en Nueva Orleans y en varios lugares de Texas, los esposos Hanna fueron recomendados por 6 asambleas de Texas para servir al Señor en Honduras. Así fue que en el año de 1958 llegaron a Honduras don Stan y doña Esma Hanna, residiendo en Tela, Puerto Cortés, Trujillo, Comayagua y en Tegucigalpa. Por varios años también trabajaron en Managua, Nicaragua, donde establecieron una asamblea. Difícilmente podríamos mencionar algún lugar de Honduras donde existan asambleas que los hermanos Hanna no hayan visitado y ayudado, tanto en la predicación como en la edificación. En la zona norte, don Stan y doña Esma viajaban en una moto pequeña conduciéndose desde Trujillo y desde aquellos lugares donde había iglesias en el Valle de Aguán. En Tegucigalpa sirvieron con tanto amor a los hermanos que continuamente llegaban a la capital en busca de salud. Fueron muchos los pueblos y ciudades donde el hermano Stan pasaba semanas impartiendo estudios de discipulado y estudios regionales para ancianos y hermanos responsables. Raras veces faltó a conferencias regionales, aún en lugares distantes, y su ministerio fue muy bendecido y solicitado. Don Stan profundizó sus conocimientos de la palabra de Dios. Poseía el don de predicar el Evangelio, así como exponer las grandes verdades doctrinales y edificadoras. En 1987, los esposos Hanna celebraron su aniversario de bodas
junto a los hermanos de la colonia 21 de octubre, quienes les mostraron todo el amor y el agradecimiento que el pueblo de Honduras tuvo para ellos por su loable servicio al Señor y su pueblo. El 21 de junio del año 2009, a las 5 de la mañana, nuestro hermano Stan Hanna cerró sus ojos aquí en la tierra para abrirlos allá en el cielo y contemplar a aquel a quien tanto amó, de quien tanto habló y a quien elevó siempre desde niño sus oraciones, himnos y cánticos al Señor Jesús. 10 años después de la partida del hermano Stan Hanna, partió también nuestra amada hermana Esma Nasrallah para volverse a encontrar con su amado esposo y nunca más separarse. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que esté en buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Si algo digno de alabanza, en esto pensar. Bueno, ya te lo sé. Con diligencia, presentarte a Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado por bueno, que no tiene de qué avergonzarse, que usa la palabra de verdad. Ok. Tal vez alguien puede comentar la sala. Señor, oración. El 2 de julio de 1976 llegó de Houston don David Domínguez y su esposa, doña Lourdes. Ellos comenzaron la obra en Tegucigalpa, teniendo entre otras cosas en esos años la responsabilidad del campamento El Encuentro en Valle de Ángeles y los ministerios cristianos de mayordomía. El terreno para el campamento El Encuentro en Valle de Ángeles lo compró don Manuel Nasrallah el 25 de marzo de 1968 con la intención de establecer un campamento bíblico para niños y jóvenes. En ese tiempo se trató de hacer algo, pero pronto se dieron cuenta que no tenían la habilidad de construir y manejar un campamento. Al principio de las obras, los hermanos Stan y Esma Hanna ayudaron mucho, pero el tiempo disponible de ellos era muy limitado para poder desarrollar un ministerio tan amplio. Empezaron a orar para que el Señor enviara a alguien y el Señor contestó pronto. Fue así que en un viaje a Houston, don Manuel y doña Ana Nasrallah conocieron al hermano David Domínguez y su esposa doña Lourdes, quienes estaban orando y preparándose para salir al campo misionero. Don Manuel y doña Ana querían a alguien que hablara bien el español, así que invitaron a don David a venir a Honduras. Después de un viaje que don David hizo a México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá,
y luego de haber visto la prioridad en Valle de Ángeles y el potencial que había para servir al Señor en este medio, aceptó y vino a radicarse a Honduras. Con don David al frente, comenzó a tomar forma el campamento. Pronto se construyeron todos los edificios necesarios para el trabajo de alcanzar a los niños y jóvenes con el Evangelio. Las cabañas, la cocina, la sala y los espacios deportivos fueron un trabajo arduo de parte de don David y doña Lourdes, junto con un ejército de hermanos voluntarios, quienes pusieron todo el amor, el esfuerzo y el empeño para que se pudiese cristalizar la voluntad de Dios en este propósito. Entre algunos ministerios más que los hermanos Domínguez llevaron a cabo, debemos mencionar la revista cristiana El Pregonero Evangélico, creada, editada y distribuida por nuestro hermano David Domínguez a lo largo de muchos años. Fue en el mes de octubre de 1982 que se enviaron a cada asamblea unos pocos ejemplares del primer pregonero evangélico, que constaba de 16 páginas. La impresión fue bastante precaria, pues se hizo en un viejo mimeógrafo, pero fue el principio de algo que fue mejorando en cada nuevo número. Don David Domínguez es además un pionero en muchos ministerios sociales con los que se ha buscado alcanzar a las personas más desprotegidas y necesitadas en los sectores marginados de la capital. Sería difícil enumerar todas las obras hechas por el hermano David Domínguez y su esposa doña Lourdes a lo largo de más de 50 años de ministerio en nuestro país, Honduras. En la actualidad, nuestros hermanos David y Lourdes Domínguez, debido a sus enfermedades y avanzada edad, descansan en la Casa Betania, ministerio también fundado por ellos para bendición de otros, y que ahora es también el hogar escogido por ellos para esperar el sonido final de la trompeta del Señor y el claro llamar de su voz a la patria celestial, para encontrarse con todos aquellos que, por la gracia de Dios, han sido hallados fieles. El brillo de la vida a mis ojos no deslumbre, que su gloria no cautive mi atención, que seas el primero y la razón de todo, que mi corazón entienda tu valor. Quiero atesorarte, mi Jesús, como lo más precioso para mí, dejando todo atrás con la mirada puesta en ti. Ni perlas ni diamantes tienen tu valor, ni perlas ni diamantes tienen tu valor. Ni el sol ni las estrellas pueden eclipsar tu gloria, pues nada te iguala en esplendor. Ni premios ni coronas serán para mí victorias, tú eres mi más grande galardón. Quiero atesorarte, mi Jesús, como lo más precioso para mí,
más días.